Observa bien estas imágenes. Un soldado ruso camina solo por una carretera cerca de Orikhiv, Ucrania. A su alrededor, escombros de un puente destruido. Frente a él, soldados ucranianos. Y entonces hace algo que pocos soldados de Putin tienen el valor de hacer. Se detiene, baja su arma y empieza a hablar. Se está rindiendo. Pero hay algo en el cielo, un dron observando cada movimiento, palabra y gesto de rendición. Aquí está el detalle que te sorprenderá. Ese dron es ruso, operado por rusos, filmando a un soldado ruso que eligió sobrevivir. Lo que le ocurrirá a este soldado en segundos es impresionante. Pero la razón por la que esto está pasando es aún más perturbadora, porque algo se rompió dentro del ejército ruso, algo que Putin ya no puede controlar. La magnitud de lo que ocurre es mucho mayor de lo que crees. Sigue viendo que vamos a explicar cada detalle aquí para entender qué estaba haciendo ese dron ahí y por qué. El ejército ruso vigila a sus propios soldados cuando intentan sobrevivir. Necesitamos hablar sobre algo que está sucediendo tras bambalinas en esta guerra. Algo con un nombre muy simple. Yo quiero vivir. En septiembre de 2022, la inteligencia militar ucraniana lanzó un programa que parecía demasiado simple para funcionar. Un sitio web, un chatbot en Telegram, una línea telefónica disponible las 24 horas del día. La propuesta era clara. Los soldados rusos que desearan rendirse podían comunicarse, recibir indicaciones para hacerlo de forma segura y asegurar un trato conforme a acuerdos internacionales. Parecía absurdo. ¿Por qué un soldado ruso en plena zona de guerra se detendría para acceder a un sitio ucraniano y marcar su propia captura? Pero aquí está lo que nadie esperaba. Funcionó. El sitio fue visitado más de 48 millones de veces. Y el detalle más impresionante, 32 millones de esos accesos vinieron desde dentro de Rusia. Eso indica que soldados y ciudadanos rusos buscan salir de esta guerra. La línea telefónica recibió más de 26,000 solicitudes directas. 26,000 soldados que llamaron, enviaron mensajes o accedieron al sitio pidiendo ser capturados. Aquí es donde todo se vuelve perturbador. La tasa de rendiciones no ha bajado, sino que ha aumentado desde que empezó la guerra. Hasta finales de 2025, más de 10,000 soldados rusos fueron capturados por Ucrania. Y en 2025 solo, más soldados rusos se rindieron que en 2022 y 2023 combinados. Eso no es común en guerras convencionales. Normalmente las capturas bajan con el tiempo. Los ejércitos se adaptan, mejoran tácticas, aumentan la disciplina. Pero en Rusia está ocurriendo lo contrario. Normalmente, entre 60 y 90 soldados rusos se rinden cada semana, pero en combates intensos ese número aumenta. Durante las incursiones ucranianas en la región de Kursk, hubo 350 rendiciones en una sola semana. Y desde junio de 2023, algo sin precedentes empezó a suceder. Ucrania ahora captura a más soldados rusos que Rusia a ucranianos. Déjame repetirlo porque es importante. Rusia, el atacante en esta guerra, captura. Por lo general, el atacante captura más prisioneros al avanzar y rodear, pero ahora ocurre lo contrario. Los soldados rusos, incluso atacando, están siendo capturados en números mayores que los defensores ucranianos. Esto muestra una falla en las tácticas rusas y sugiere algo peor. Los soldados rusos ya no quieren luchar. Pero aquí está la pregunta, ¿quiénes son esos soldados? El 83% de los capturados son soldados rasos de infantería, los que están literalmente en la línea de frente, enfrentando drones, artillería, minas. Solo el 13% son sargentos y el 3% son oficiales. Rusia no pone a sus oficiales en posiciones donde puedan ser capturados. Usan a los soldados rasos como carne de cañón. Y hay algo más impactante. Aproximadamente el 7% de los prisioneros capturados son mercenarios extranjeros de 40 países no rusos. Y cada semana, entre 2 y 3 nuevos combatientes extranjeros son descubiertos.
¿Cómo recluta Rusia a miles de extranjeros para morir en una guerra ajena? Te contaré una historia real. Un joven de 22 años de Sudáfrica está en casa jugando Arma 3 con sus amigos en Discord. Es un juego de simulación militar realista, popular entre quienes gustan de la estrategia. Recibe un mensaje privado de un usuario llamado @Dash. La oferta parece demasiado buena para ser verdad. Trabajo en seguridad privada en Rusia, salario europeo, ciudadanía rusa, oportunidades educativas. Él acepta, toma un vuelo de Ciudad del Cabo a San Petersburgo. Cuando llega a Rusia, recibe entrenamiento militar básico de unas semanas y luego es enviado al frente, en Lugansk, sirviendo como asistente de lanzagranadas. En octubre de 2024, él fue asesinado. Combate no fue el único. Investigaciones revelaron que reclutadores rusos se infiltraron en servidores de Discord de juegos militares, apuntando a jóvenes que demostraban interés en tácticas de guerra. El esquema va más allá de los gamers. En África, Rusia creó un programa llamado Alabuga Start, prometiendo a jóvenes mujeres trabajo y estudio en hospitalidad y gastronomía, vuelos pagados, alojamiento y salarios europeos. Cientos de mujeres aceptaron. Cuando llegaron, les confiscaron los pasaportes. En vez de hoteles, las llevaron a fábricas donde ensamblaban drones iraníes, los mismos que atacan ciudades ucranianas. Trabajaban con químicos tóxicos, sin protección adecuada, vivían en dormitorios bajo vigilancia, prohibidas de salir. Rusia usaba mujeres africanas como esclavas para fabricar armas de Nepal, India y Cuba. Miles fueron reclutados como cocineros y guardias. Al llegar, recibieron fusiles y los enviaron al frente. Y en enero de 2026 surgió un informe que representa el fondo del pozo. Un soldado africano fue atado con una mina antitanque y obligado a correr hacia una posición ucraniana para volar un búnker. Convirtieron a un ser humano en una bomba viviente. Pero, volviendo a los soldados rusos, hay otro patrón perturbador. Casi una cuarta parte de los capturados informó que fue engañado u obligado a alistarse. 1 de cada 4 no quería estar ahí, y el 40% tiene antecedentes penales. Rusia está vaciando sus prisiones, ofreciendo perdón a cambio de servicio militar, pero no son solo criminales. Rusia empezó a formar lo que internamente llaman unidades infectadas. Soldados con tuberculosis, VIH y otras enfermedades graves están siendo movilizados y enviados al frente de batalla. Hombres que deberían estar en tratamiento médico están siendo usados como desechables, y estos hombres, muchos sin entrenamiento adecuado, son lanzados en asaltos frontales contra posiciones fortificadas, y las rendiciones son solo parte de la historia. A finales de 2024, más de 25,000 soldados simplemente abandonaron sus unidades en el Distrito Militar Central. 25,000. No estamos hablando de captura en combate, estamos hablando de soldados que tomaron sus cosas y desaparecieron, prefiriendo ser considerados desertores antes que seguir luchando. En partes de la línea del frente, la situación se volvió medieval. Informes de diciembre de 2025 documentaron que soldados rusos planeaban canibalizar a sus propios compañeros por falta de comida. Los soldados rusos literalmente se están muriendo de hambre en las trincheras, mientras Putin anuncia victorias en la televisión. Entonces, aquí está el reloj, cometió FOMO, nadie va a morir, el reloj lo derribó y luego cometió, por 2 semanas. Para mantener el flujo de reclutas, Rusia aumentó mucho los pagos. Los bonos aumentaron un 450% entre 2024 y 2025. A principios de 2026, algunas regiones llegaron a ofrecer el equivalente a $30,000, pero ni siquiera esos valores absurdos están siendo suficientes. Las historias se filtran, los soldados vuelven mutilados, traumatizados o no vuelven, y muchas familias no reciben nada. Comandantes rusos ejecutan a quienes desobedecen órdenes, lo llaman borrado y los reportan como desaparecidos para evitar pagar beneficios. Más de 100 comandantes ya han sido identificados como responsables de asesinatos de subordinados.
¿Ahora entiendes qué hacía ese dron ruso? El ejército ruso desplegó unidades especiales detrás del frente, con la misión de disparar a soldados que intenten retroceder o rendirse. Y cuando los soldados en tierra no son suficientes, usan drones rusos cazando soldados rusos. Y eso fue exactamente lo que pasó en Orekhiv. Ese soldado, solo en el camino destruido, bajó su arma. Él se estaba rindiendo a los ucranianos. Había tomado una decisión para sobrevivir, pero el dron ruso que lo grababa tenía otras órdenes. Pocos segundos después de las imágenes iniciales, ese dron disparó. El soldado fue asesinado antes de que los ucranianos pudieran alcanzarlo. Su rendición, grabada por el propio ejército, terminó siendo solo otra estadística. El mensaje que esta imagen envía a miles de soldados rusos es claro como el agua. No hay salida. Rusia no te permite sobrevivir. Luchas hasta morir o mueres intentando dejar de luchar. Y es por eso que el programa Quiero Vivir está funcionando, porque ofrece la única cosa que el ejército ruso ya no ofrece, una oportunidad real de sobrevivir. Lo que ocurre en Rusia no es solo una crisis militar, es el colapso del sistema. Cuando un ejército necesita cazar a sus propios soldados para impedirles sobrevivir, cuando necesita mentirle a extranjeros y ofrecerlos como sacrificio, cuando necesita vaciar prisiones y reclutar enfermos terminales, porque ya nadie quiere alistarse. Ese no es un ejército fuerte, es un ejército mantenido unido solo por mentiras, dinero y terror. Y en 2026 las grietas están empezando a aparecer. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que Rusia puede mantener esa estrategia? ¿Por cuánto tiempo? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si este video te hizo reflexionar, compártelo con quien lo necesita. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima.